Respóndanme ustedes por el chat, o si alguien quiere abrir. Ya está grabando, ya está grabando. Vuelvo a la pregunta. La ecuación de continuidad, ¿qué representa? Bueno, balance de masa, en eso estamos de acuerdo. Conservación de la masa es en un cubito, sea a nivel diferencial o micro. Y un compañero habla de un enfoque lagrangiano. Y en eso no estoy tan de acuerdo. En la ecuación de continuidad, depende cómo la mires, te puede dar información con un enfoque lagrangiano o con un enfoque euleriano. Entonces, tienen presente que la ecuación es la que está en la diapositiva, ¿no? La variación temporal de la densidad, y lo que aparece del lado derecho es el operador nabla, que pensándolo como que es un vector que tiene tres componentes que son las operaciones de derivación, producto escalar o producto interno de un vector. El vector ρ, que es un escalar, la velocidad. O sea, esto es la divergencia de este vector ρ por b. Trabajando ese operador divergencia, digamos, el nabla, o sea, si lo pienso como, esto no es más que la derivada, ¿no?, de un producto. Entonces, lo que hago es aplicar la regla de la cadena, sin explicitar todas las componentes, pero digamos, como la ρ sin derivar por la derivada de b, más b sin derivar por la derivada de ρ. Fíjense que al escribirlo así, lo que tengo que tener cuidado es con el puntito que me está indicando la operación de producto interno, producto escalar, porque bueno, es una operación vectorial. O sea, la tengo que aplicar sobre un vector. Entonces me queda ρ divergencia de b menos b, producto escalar o producto interno, gradiente de ρ. ¿Sí? Hago acá la aclaración, ustedes ya lo saben, pero bueno, recuerden, si tengo el operador nabla con el puntito, eso es la divergencia. Ahora, si no tiene puntito y lo estamos aplicando a un escalar, ese operador me genera un vector. Entonces, acá tengo vector, producto escalar, un vector, o sea, operador nabla, divergencia de b, me va a dar un escalar, y esto también me va a dar un escalar. Eso me permite reescribir la ecuación de continuidad como está acá abajo, donde pongo del lado izquierdo la derivada material, sustancial, es una derivada total, del ρ respecto al tiempo, igual a qué, esto era una especie de definición, ¿no? Ya lo habían visto, la derivada temporal, más b, el campo de velocidades, producto escalar o producto interno, gradiente de ρ. Entonces, aplicando la definición de la derivada material, puedo, a partir de la ecuación de continuidad, expresar la ecuación de continuidad de este modo. Entonces, la ecuación de continuidad son ambas, digamos, son una escrita o una expresa la información en un enfoque lagrangiano, esto que estoy marcando acá, y el otro en un enfoque euleriano. ¿Estamos? Ok, yo no tengo claro para qué sirve la derivada con mayúscula. Ahora, si me dejas avanzar, creo que quizás se aclare un poquito y después cualquier cosa lo vuelvo a explicar. Lo que hay que recordar es que esa derivada con mayúscula estamos hablando de la derivada material o de la sustancia. ¿Cómo varía la densidad a lo largo del tiempo de una partícula de fluido moviéndose con la partícula? Bueno. A ver, si la densidad es constante, o sea, decir que la densidad es constante es decir que el fluido es incompresible, que no hay modo de modificar su densidad. Entonces, la derivada de la densidad, ya sea en el tiempo o en el espacio,
tiene que ser 0. ¿Sí? Si esta derivada temporal es 0 y ρ es constante, se llega a la conclusión de que la divergencia de B es igual a 0. O sea, el flujo es incompresible. Bueno, esto es un poco lo que yo quería recalcar. Si el fluido es incompresible, ρ constante, la derivada temporal va a ser 0. La derivada espacial es el gradiente de ρ, acá no va el puntito, hay un error, ¿sí? También tiene que ser 0, porque ρ es constante en todos los puntos. Entonces, la información que me dice la ecuación de continuidad es que la derivada total, esto es, la suma de la parte temporal más la componente espacial o adventiva, o sea, esta parte acá más esta parte acá, van a ser 0. Eso quiere decir que si yo tomo una partícula y sigo esa partícula a lo largo del tiempo, o sea, la sigo, esa derivada es igual a 0. Y siendo la densidad constante, entonces podemos decir que la divergencia de B, de la velocidad, o sea, nabla, vectorcito, producto escalar B, es igual a 0. Esto es la definición de flujo incompresible. Entonces vamos a decir, fluido incompresible, ρ constante. Si el fluido es incompresible, o sea, ρ constante, implica que entonces el flujo es incompresible. Ahora, si yo digo que el flujo es incompresible, o sea, si parto de que el gradiente, que la divergencia del campo de velocidades es igual a 0, no implica que ρ sea constante, o sea que el fluido sea incompresible. Puede darse el caso, que ahora voy a mostrar, en que ρ varía. ¿Sí? Fíjense que si lo analizamos a partir de la ecuación de continuidad, si yo exijo que la divergencia de B sea igual a 0, la derivada total, o sea, siguiendo la trayectoria de una partícula, sí es igual a 0. Pero la derivada temporal y la derivada espacial no tienen por qué ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, al hacer 0 la divergencia de B, en esta ecuación acá, todo esto me queda igual a 0. Si todo este término lo pienso como una derivada total o como una derivada material, eso es 0, pero no necesariamente implica que la densidad en el tiempo o espacialmente sea igual a 0. A ver, para entender eso vamos a analizar esto. ¿Esto qué es? Un tanque. Un tanque lleno con una solución que tiene la particularidad que la densidad no es constante. Pensemos, acá lo traté de dibujar en degradé, pero digamos, la densidad acá abajo es mayor que la densidad arriba. Sí, puede darse el caso, tengo una mezcla de gases, no sé si saben que si hay una mezcla de gases más pesados, si lo dejo al tanque mucho tiempo, los más pesados van hacia el fondo. O sea, en el tiempo cero yo tengo una densidad que no es homogénea, o sea que punto a punto, la densidad que es función del vector posición, o sea de x y z, y en el tiempo cero no es constante, o sea, punto a punto esa densidad varía. Entonces yo tomo una partícula A, que está acá arriba, va a tener una densidad menor que si tuviera una partícula B acá abajo, ¿sí? Ahora bien, dejo transcurrir el tiempo. Esto, imaginemos que acá tengo una válvula que es la que abro para que el fluido, como traté de mostrar acá, baje, y entonces la partícula A, si yo sigo la trayectoria de la partícula A, la densidad de esa partícula no varió. Y eso es lo que me dice la derivada con D grande. Me está diciendo que si yo me paro en la partícula y sigo su trayectoria, ¿sí? Su densidad a lo largo del tiempo no varía. Lo mismo para la partícula B. Entonces la derivada material o sustancial es por eso, porque sigue a la materia. Es el enfoque lagrangiano, ¿sí? Yo estoy siguiendo a la partícula. El enfoque lagrangiano lo que me dice es, no, yo me voy a parar en una ventanita, en este volumen de control, y miro a través del tiempo, en este caso, cómo varía la densidad en ese punto, en ese volumen.
¿Cuál va a ser la ecuación que me va a dar esa variación? Y va a ser esta que está acá. Que ya, para este caso, como la densidad inicial no era constante, esta derivada, o sea, voy a ir observando que las densidades acá adentro van a ir variando con el tiempo. ¿Por qué? Y porque al principio voy a tener toda la densidad igual, pero a medida que empiece a pasar fluido con menos densidad que viene de arriba, ¿qué va a pasar con la densidad que yo voy a estar mirando acá? Tiene que ir disminuyendo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre el enfoque lagrangiano, o sea, me paro en una partícula y la sigo, entonces analizo la derivada material, que es la que me dice que es cero, porque bueno, si yo me paré en la partícula y la sigo midiendo la densidad de esa partícula en toda su trayectoria, nunca va a cambiar. Y el enfoque euleriano es mirar ahí en una ventanita un volumen de control y ver qué pasa ahí. Entonces ahí va a estar entrando y saliendo materia, como a lo largo del tiempo esa materia que entra tiene una densidad distinta, la densidad que yo estoy mirando en ese punto es diferente. A ver, Orlando me preguntaba, no tenía claro lo de la derivada con mayúscula. ¿Se entendió un poco más? Otro ejemplo, el ejemplo que, bueno, hay algunos ejemplos que hay en los libros, en el ver, hay un ejemplo, creo que es la lancha con pececitos. Pero también piensen en el de un globo aerostático que sensa la temperatura. Está en la atmósfera. Si yo suelto al globo, el globo se va a mover con la misma velocidad que tenga el campo de velocidades del aire. Si va sensando la temperatura, esa temperatura que va a ir midiendo, ¿qué enfoque sería? ¿Lagrangiano o euleriano? Ok, lagrangiano. ¿Por qué? Porque el globo se está moviendo con el fluido. De alguna manera siempre está sensando la temperatura del fluido que lo va llevando. ¿Sí? Ahora, imagínate que el globo lo tenés atado. Entonces el globo ahora está fijo. Y el fluido pasa alrededor del globo, alrededor del sensor de temperatura. Ahora la temperatura que estás midiendo es la temperatura de ese volumen de control que vos lo tenés fijo en el espacio. Entonces, esa temperatura que ahora te estaría midiendo el globo es una temperatura con un enfoque euleriano. ¿Algún otro ejemplo? Pues podríamos pensar en un contaminante que, bueno, una empresa que esté largando algún contaminante al río, ¿no? Si yo me paro en una lancha y voy siguiendo la trayectoria de ese contaminante, siempre voy a ir midiendo la concentración de la partícula. En cambio, si estoy en el costado del río y estoy mirando hacia un punto o una boya fija que está sensando la concentración, me estoy parando en un lugar fijo en el espacio y lo que voy a ver es cómo varía en esa posición. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No sé si Orlando terminó de ver o no. O sea, matemáticamente no es más que la derivada total, porque al pararte en una partícula, esa partícula, digamos, si hablamos de la densidad, la temperatura, la velocidad, eso va a variar con el tiempo. Por eso es una derivada total. Ahora, cuando nos paramos en un volumen fijo, ya ahí las propiedades pueden variar con la posición o con o con otras propiedades, por eso aparecen derivadas en derivadas parciales. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cuántas ecuaciones tengo en la ecuación de continuidad? Una. ¿Cuántas variables tengo? Imaginen que el objetivo de lo que estamos viendo ahora, que ustedes ya empezaron a trabajar, es tratar de encontrar perfiles de velocidades. Entonces, esta ecuación
tengo una sola ecuación. ¿Cuántas variables tengo? O sea, ustedes saben que matemáticamente para poder resolver un problema, yo necesito tener igual cantidad de variables que de ecuaciones. Planteando el balance de masa, que es la ecuación de continuidad, forma diferencial. X y Z y el tiempo son las variables independientes. Las variables que yo quiero calcular son las que dependen de eso, que sería densidad, velocidad en la dirección X, velocidad en la dirección Y y velocidad en la dirección Z. O sea, las incógnitas de mi ecuación son esas cuatro. La velocidad con sus tres componentes y la densidad. ¿Está? Ya tengo cuatro incógnitas y una sola ecuación. Lógicamente, mucha información no me puede dar esta ecuación. O sea, con esta sola poder calcular la velocidad no puedo. Sin embargo, me da información. ¿Qué información me da esta ecuación? Analizándola físicamente. Bueno, lo que me dice esta ecuación es, vamos al caso de un fluido incompresible, ¿sí? O sea, con densidad constante y 2D. En ese caso, como el flujo es incompresible, la divergencia de B tiene que ser igual a 0. O sea, la derivada de B sub X respecto a X más la derivada de B sub Y respecto a Y tiene que ser igual a 0. Entonces, en un caso de una expansión, o sea, cuando venimos con una velocidad y después la misma se disminuye porque la sección de salida es menor, ¿qué tiene que pasar con la componente en X? Tiene que ir disminuyendo. Entonces, si la derivada de B sub X respecto a X es menor que 0, porque ve la velocidad en la dirección X, a medida que X aumenta, la velocidad disminuye, su derivada es menor que 0, esta igualdad me dice, bueno, si B sub X disminuye, para poder mantener el balance de masa, ¿sí? Para poder mantener la continuidad, o sea, la masa como una función continua, que no puede haber un agujero de golpe, no puede haber un punto singular. Entonces, si la derivada de B sub X en la dirección X es menor que 0, la derivada de la otra componente de B sub Y tiene que ser mayor que 0. O sea, lo que me dice es que si entro con solo B sub X acá y B sub X empieza a disminuir y va a empezar a aparecer componentes en Y que voy a retroceder. Lo que van a hacer es, si yo tengo un cuadradito de entrada, a medida que avanza, se hace más angosto y a la vez más largo, ¿no? O sea, mirando las derivadas como deformación, se tiene que achicar en la dirección X, pero al mismo tiempo tiene que aumentar en la dirección Y, ¿sí? Entonces ese rectángulo, ese cuadrado original se transforma en un rectángulo hacia los lados Y. Entonces, esa es la información que me da la ecuación de continuidad. Ahora bien, volviendo al problema de resolver un perfil de velocidades, yo necesito encontrar cuántas ecuaciones más. Si tengo una sola ecuación y tengo 4 variables, necesitaría plantear 3. Muy bien. ¿Y cuáles son esas 3 ecuaciones que nos permiten Ángeles, perdón, hay un error, el puntito está mal. Acá Ángeles me dice si esto es divergencia de Rho. No, es gradiente de Rho. Es un error de tipeo que después lo voy a corregir. Precisamente antes aclaré, hay que tener en cuenta eso. En las diapositivas hay varios errores de eso porque ustedes saben cómo es esto. Copias y pegás y no te das cuenta. Bueno, volviendo a la pregunta de las ecuaciones, así es. La ecuación de cantidad de movimiento, que es una ecuación vectorial, tiene 3 ecuaciones, una para cada dirección, X y Z. Entonces, con la ecuación de cantidad de movimiento más la ecuación
de balance de masa, llegamos a 4 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tenemos ahora? ¿Cuáles son las variables que aparecen en la ecuación de cantidad de movimiento? Mientras tanto voy abriendo la... si las expresas en función de tau, 5. Bueno, pero el tau lo podemos expresar para un fluido newtoniano en función de las velocidades. O sea, el tau me lo puedo sacar de encima. ¿Pero qué otra variable aparece? Presión, muy bien, Keila. La presión. Entonces está bien, tengo una ecuación que es la ecuación de continuidad, balance de masa. 3 ecuaciones que son la de cantidad de movimiento. El problema es que se me agregó una nueva variable, entonces necesito una ecuación más. Bueno, si la densidad es constante, que son los ejemplos que ustedes están resolviendo, una variable se me elimina y me quedan 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Y si no, tengo que usar una ecuación que me relacione ρ con la presión. Por ejemplo, lo que se conoce ecuaciones constitutivas. La ecuación de los gases. Si yo estuviera modelando, representando con estas ecuaciones de los gases ideales, quisiera representar con estas ecuaciones el campo de flujo de un gas ideal, tengo entonces balance de masa micro, donde tengo ρ, Bx, Bi, B sub z. Las 3 ecuaciones de la cantidad de movimiento, donde repito esas 4 variables y agrego la presión. Y para poder resolverlo, agrego otra ecuación más, o sea, serían 5, que sería la que me relaciona densidad con presión mediante la ley de los gases ideales. ¿Sí? Pensemos que el sistema es isotérmico, entonces la temperatura es constante para no complicar. Y bueno, la concentración del gas también sería constante. Bueno, ¿se entendió desde el punto de vista matemático? Eso es toda la información que tenemos. Lógicamente, si ustedes tuvieran una herramienta de CFD, o sea, hoy en día es dibujar, no sé, esta tobera o un tanque agitado en 3D, le pido al resolvedor que me resuelva estas ecuaciones y se podría resolver el campo de velocidades, o sea, la velocidad punto a punto, para sistemas tan complejos como el que ustedes puedan llegar a imaginar. O sea, hoy en día se usan técnicas computacionales de elementos finitos, volumen finitos, para resolver estas ecuaciones. Lógicamente, a mano no se puede, y a mano solo se puede resolver problemas muy sencillos, que son los que ustedes están resolviendo en la guía 4, ¿sí? Flujo entre dos placas, el flujo dentro de un fluido, el flujo anular entre dos tubos y demás. O sea, esas ecuaciones diferenciales con 5 variables, para poder resolverlas tenemos que llevarla a que nos quede una sola variable en una sola dirección. Bueno, vamos a pasar ahora a el ejemplo que pensaba darles, que es resolver el perfil de velocidades dentro de un tubo. ¿Sí? Que desde las primeras clases se lo hemos mostrado, se acuerdan que es un perfil parabólico, pero no hemos visto de dónde aparece. ¿Sí? Muy bien, un segundito que estoy buscando la otra diapositiva.
Bueno. Bien. Ecuación de cantidad de movimiento. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí. Muy bien. Esto es como si nos pusiéramos a resolver un problema de la guía 4. En la ecuación de cantidad de movimiento nosotros tenemos un balance de fuerza. O sea, la ecuación de cantidad de movimiento me representa la segunda ecuación de Newton en forma de un balance diferencial. Cuando el fluido es newtoniano y densidad constante, aparece la ecuación de Navier-Stokes. Pero si lo vemos como un enfoque de transferencia de cantidad de movimiento, es un balance de cantidad de movimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer en un volumen de control es analizar la cantidad de movimiento que se acumula, la que entra menos la que sale, más la que se puede generar. Entonces, la cantidad de movimiento, que era masa por velocidad, nosotros vimos que puede aparecer a través del flujo. O sea, cuando hablamos de flujo del fluido es el movimiento del fluido. Entonces, al fluido moverse, esa masa que tiene una velocidad, al entrar o salir de un volumen de control, incorpora o saca cantidad de movimiento. Y el otro mecanismo por el cual se puede transferir cantidad de movimiento es por a nivel de lo que se conoce transporte de cantidad de movimiento molecular o difusivo, que es donde es el fenómeno donde, digamos, tengo una placa sobre la cual estoy dándole una fuerza que hace mover el fluido que está inmediatamente pegado a esa placa, se mueve con la misma velocidad de la placa, ese fluido hace mover el que sigue, ¿no? O sea, lo que vieron cuando vimos la definición de viscosidad está relacionado con los esfuerzos de cortes, ¿sí? Y también van a aparecer las fuerzas de presión, fuerza gravitatoria, y con eso es lo que vamos a necesitar para cerrar nuestro balance de cantidad de movimiento. Entonces, recordemos un poquito, nosotros, cuando se hizo la deducción de la ecuación de cantidad de movimiento, tomábamos un volumen de control. Acá esto está sacado del ver. Cuando vayan al libro, famoso libro rojo, por ahí dependiendo de la edición, cambia un poco cómo está presentada la deducción. Por ahí les sugiero, si encuentran la edición más vieja, no me acuerdo cuál es, creo que está un poco más claro en el capítulo 2 cómo plantear los balances. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, el propio movimiento del fluido realiza un transporte de cantidad de movimiento al entrar y salir de un volumen de control. ¿Se acuerdan que esa cantidad de movimiento era ρ, b, b? Donde ρ, escalar, b, vector de velocidades, b, de nuevo, vector de velocidades, era un tensor, ¿sí? Al poner dos vectorcitos sin ningún punto entre ellos, era un producto diádico, producto tensorial, o sea, me generaba un tensor. En esta diapositiva lo que me está diciendo es que si yo considero en este cubito el plano ZI, o sea, plano X igual 0, la cantidad de movimiento que lo va a trabajar, o sea, sería ρ por la componente B sub X por el vector B, lo mismo para las otras tres caras. En resumen, la cantidad de movimiento que entra o sale a través de una cara va a estar relacionada con movimiento de fluido. Por otro lado, teníamos la cantidad de movimiento que se transporta debido a los esfuerzos constantes, ¿sí? Recuerdan que la ley de Newton me relaciona el esfuerzo, el tau, con viscosidad y la derivada de la velocidad. Si yo analizo las unidades del tau, el tau es
cantidad de movimiento por unidad de área por unidad de tiempo. O sea, es un flujo de cantidad de movimiento, pero no convectivo o advectivo. O sea, no es un flujo, es un flujo de cantidad de movimiento que se origina, si yo pienso en dos láminas de fluido, al estar en contacto y una lámina se desliza sobre la otra, las moléculas de una y otra chocan entre sí y van transfiriéndole cantidad de movimiento. Cuando hablamos de tensores y de el tensor de tensiones, habíamos dicho que si para representar el esfuerzo en un punto cualquiera, si teníamos el tensor de tensiones, un plano que elegíamos representativo, o, más que representativo, digamos, un plano por donde pasaba ese punto, yo podía encontrar el vector de tensiones haciendo uso del producto entre el tensor de tensiones y la normal del plano. Como vamos a considerar las fuerzas de los esfuerzos cortantes más las fuerzas de presión, que siempre son normales, entonces si yo elijo un punto cualquiera y elijo un plano que pase por ese punto, para poder obtener la presión que actúa sobre ese plano es simplemente el escalar P por el versor, cambiado el signo, y para obtener los esfuerzos cortantes, necesito conocer el tau, producto escalar interno con el versor. Recuerden que ese tau, ¿se acuerdan? Es la expresión, voy a ir más adelante, acá está. ¿Sí? Esto es el tau para qué? Para fluidos newtonianos, donde las componentes de ese tensor, o sea, pensémoslo si quieren como una matriz, están relacionadas con las derivadas de las velocidades, y eso es para un fluido newtoniano. Entonces, esto que puse yo acá era para cualquier plano que yo pudiera elegir, dado un punto, cómo puedo obtener la presión y el vector esfuerzos. Cuando yo hago los balances, me paro en planos paralelos a los planos de los ejes, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vector de tensiones multiplicado por el versor, que me va a definir el plano paralelo a alguno de los ejes, puedo plantear, obtener las fuerzas de presión sobre esa cara y las fuerzas relacionadas con los esfuerzos cortantes. Ahora bien, vamos a hacer acá un parate para recordar, porque esto es como mucha física y nos perdemos de la física. El esfuerzo cortante era un esfuerzo tangencial, ¿sí? Este tensor tiene 9 componentes. Las componentes de la diagonal me indican los esfuerzos cortantes de tracción y de compresión. ¿Se acuerdan que si yo tengo tau sub IJ, este esfuerzo es el plano aplicado sobre I en la dirección J? A ver, vamos con las primeras tres componentes, estas tres, del tensor. Tau sub XX, tau sub XY, tau sub XZ. ¿Sí? Que son las que están dibujadas acá arriba con los cubitos. Entonces, la primer componente, XX, me está indicando que plano está actuando ese esfuerzo, ¿sí? Acá está pintadita con la cara roja, o sea, el X sería la carita roja. Entonces tengo tau sub XX, una tracción o compresión, depende del signo. El tau sub XY es tangencial en la dirección Y. El tau sub XZ es tangencial en la dirección Z. Cuando me paro en la segunda fila, tengo tau sub IX, tau sub II, tau sub IZ. Entonces voy a estar ahora sobre la cara Y
O sea, sobre la cara que sería paralela al plano xz o plano igual 0, y voy a tener tau sub x me dice que está sobre la cara o la fuerza se aplica sobre la cara que es paralela al plano igual 0 en la dirección x, el tau i en la dirección y, o sea que ese va a ser un esfuerzo de tracción o compresión, y el tau sub i z, cara i, en la dirección z. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé qué se acuerdan de esto. Entiendo que esto es lo más difícil de ver de esta primera parte de la materia, porque en los mecánicos de BAM hay otras carreras que ven algo que es mecánica del continuo. Entonces, todo esto de los tensores y demás lo ven ahí. Pero acá, digamos, es muy poco el uso que le damos en sí, es más para poder representar las ecuaciones en forma compacta e interpretar estos conceptos de deformación y relacionar estas componentes de este tensor con la velocidad. Entonces, este tensor, si yo tengo un fluido newtoniano, ya habíamos visto que cada componente estaba relacionada a partir de una generalización de la DL de Newton con las derivadas. Entonces, teniendo esa relación, yo puedo encontrar, digamos, el vector esfuerzos que actúa en un punto haciendo uso del tensor por el versor que me define el plano sobre el cual quiero encontrar los esfuerzos de corte. Bueno, lo otro que tengo que decir de esto es, bueno, cuándo estos esfuerzos van a ser positivos y cuándo negativos. Se supone, o por convención, digamos, lo que vamos a interpretar es que si yo estoy, por ejemplo, en esta cara XY, este es mi cubito donde solo estoy parado en una cara, que sería la de la cara Z igual 0. Entonces, estos esfuerzos tau xy es el esfuerzo aplicado sobre la cara X en la dirección Y, el tau sub IX, el esfuerzo aplicado en la cara Y en la dirección X. Bien, eso sería este esfuerzo y este esfuerzo. Algo que habíamos dicho de este tensor, y si ustedes ven la fórmula, es que es simétrico. O sea, estas dos componentes, desde el punto de vista como escalar, tienen el mismo valor. Lo que cambia es la dirección. ¿Por qué tienen el mismo valor? Porque, bueno, al querer conservar, esto salía de hacer la conservación de momentos, los esfuerzos tienen que cancelar la posible rotación de este elemento. Para que esto no rote, si yo le aplico un esfuerzo en este sentido y le aplico este esfuerzo de igual valor en este sentido, el mismo no va a rotar, lo único que va a hacer es deformarse. ¿Se entiende? Y de ahí viene el hecho de que sea simétrico. Se puede demostrar, si van a los libros, digamos, si uno hace una conservación de momentos, que nosotros habíamos llegado a este tensor o las componentes del tensor a partir ¿se acuerdan? En una de las primeras diapositivas, que donde aplicábamos a cada lado de un tetraedro los posibles esfuerzos y con eso relacionábamos el esfuerzo en cualquier plano con las componentes de los esfuerzos en los planos X y Z. Bueno. Entonces, si el esfuerzo tau sub IX me da que la dirección, o sea, en la dirección X, coincide con la dirección del eje, o sea, como este esfuerzo va para allá, o sea, va para el sentido de X positivo, esto es positivo. Como este esfuerzo va en el sentido de Y positivo, coincide, el esfuerzo es positivo. Bueno, chicos, acá tengo otra diapositiva para tratar de ver si podemos aclarar un poquito más los conceptos de este tema. Acá imaginemos que estamos en el espacio, pero tengo un campo de velocidades con dos componentes nada más, v sub x, v sub z. O sea, esto es x
y, esto acá está mal, bueno, Z estamos por acá arriba, esto no sería J, sería acá. Entonces, estas flechas verdes me indican las velocidades. Yo descompongo el vectorcito de velocidad B en sus componentes. Esta sería B sub Z y esta B sub X, ¿sí? Para cada punto. Entonces acá yo tengo que el perfil de velocidades en este plano, que sería el plano IZ, o sea, el plano X igual 0. Y acá abajo sería el perfil de velocidades en el plano XY, que sería el plano Z igual 0. Fíjense, cuando yo digo que, y acá viene lo que decía que hay que ver esto, este esfuerzo, como un flujo de cantidad de movimiento, o sea, masa por velocidad, por unidad de área, por unidad de tiempo, donde la transferencia de cantidad de movimiento se va a dar en el sentido negativo de la derivada de velocidad, o sea, la cantidad de movimiento se va a transferir del lugar donde tengo más velocidad al lugar que tengo menos velocidad, ¿sí? O sea, si acá yo imagino una partícula o una lámina que tiene esta velocidad, la lámina que está siguiente, digamos, es como arrastrada o le transfiere cantidad de movimiento y siempre la transferencia va a ser desde donde tengo mayor cantidad, que es la mayor velocidad, a la que tengo menor velocidad. Si yo analizo la derivada de la velocidad, acá sería la velocidad, la derivada de B sub Z con respecto a I, esta derivada es negativa, ¿sí? A medida que I aumenta, B sub Z disminuye. Esto es negativo por la definición de la ley de Newton, con lo cual el esfuerzo, tau sub I Z, este que está acá, es positivo. ¿Por qué? Porque este valor del tau en la dirección de Z coincide con la dirección del eje, ¿sí? Y la transferencia de cantidad de movimiento se da desde el de mayor al del menor, ¿sí? ¿Qué pasa con la proyección en el otro plano? Bueno, tengo una velocidad B sub X que va aumentando ahora con respecto a Y. O sea, la derivada de B sub X respecto a Y es positiva. ¿Y cómo se va a dar la transferencia de cantidad de movimiento? La transferencia se tiene que dar desde el lugar que tengo mayor velocidad a la de menor. Con lo cual, la cantidad de movimiento se transfiere en este sentido, ¿sí? Vean ahora los conceptos o la diferencia entre lo que sería el flujo convectivo y el flujo difusivo molecular. El flujo convectivo siempre va a ser en la dirección del fluido, mientras que el flujo difusivo molecular se va a dar en la dirección opuesta al gradiente de velocidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Son 5:55. ¿Ya se marearon? Están muy callados. Bueno, vamos a seguir y después, si surgen dudas, retomamos. Ahora sí, objetivo de todo esto era una introducción, ¿para qué? Para encontrar el perfil de velocidades dentro de un tubo, ¿sí? Tenemos un tubo, vamos a pararnos en un largo L, ¿sí? La sección del tubo es circular dentro del tubo, o sea, esto es un metal, un plástico, la pared del tubo puede ser cualquier material que no se disuelva en el fluido que estamos transportando, y su diámetro interior vale 2R, o sea, R sería el radio del tubo. Voy a colocar el sistema de coordenadas desde este punto, Z va a crecer hacia abajo, R es la distancia desde el centro en sentido radial, o sea, coordenadas cilíndricas, y voy a tener un fluido que ingresa y sale. O sea, en este caso, si lo pienso vertical, principalmente, digamos, las fuerzas que actúan
van a ser las de la gravedad y las diferencias de presión que puedo tener entre esta cara y la cara inferior. Entonces voy a hacer un balance de cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tengo que elegir? Primero, un volumen de control. Mi volumen de control va a ser un pequeño cáscara de cilindro o un pequeño cilindro hueco, que acá está dibujada la mitad del cilindro, ¿sí? O sea, ese cilindro de radio genérico R y espesor delta R me va a dar mi volumen de control. ¿Qué tengo que analizar? Bueno, definir las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis con las cuales voy a trabajar? Bueno, para que sean válidas las ecuaciones que vamos a aplicar, vamos a elegir que el fluido sea newtoniano, que vamos a estar en régimen laminar, la densidad sea constante, y vamos a pensar que este volumen de longitud L, bueno, está alejado de la sección, digamos, de entrada y salida, digamos. Eso nos evita los posibles errores que pueda haber por cuestiones de entrada o salida en la sección. Porque, digamos, si un fluido entra a un caño, necesita una cierta longitud para que el perfil se desarrolle, es cuando hablamos de perfil desarrollado, y después, digamos, ese perfil a lo largo del tubo no cambie, lógicamente que si ya nos acercamos a la salida puede tener algún efecto. Bien. Cantidad de movimiento. Estado estacionario, la derivada, o sea, no vamos a analizar que haya acumulación. Lo único que vamos a decir es lo que entra menos lo que sale, más lo que genera por efecto de las fuerzas. Bueno, primero, flujo advectivo o convectivo, o sea, el propio fluido está atravesando ese volumen de control. ¿En qué dirección? En la dirección B sub Z. No hay componente de velocidad en R ni en θ. Eso también es de las hipótesis con la cual parto. ¿Cómo voy a computar el flujo? Bueno, es cantidad de movimiento rho z por b sub z por el área que está atravesando, la cual la voy a pensar como 2πr por delta r. ¿Sí? De alguna manera es como que estoy linealizando esa sección, ¿no? Que es la sección que está acá arriba, en z igual 0. En realidad sería como una arandela muy chiquitita, un espesor de TR muy chiquito, entonces puedo pensar que su área toma ese valor. Esto es a la entrada, y a la salida, bueno, va a tomar el mismo valor. ¿Sí? O sea, esto, si bien lo vamos a decir más adelante, si estamos en estado estacionario, lo que entra y lo que sale tiene que ser igual debido a flujo por convección o flujo advectivo. El otro flujo que aparece es el debido a los esfuerzos de corte. Y ese se da en el sentido, digamos, sobre el plano R en la dirección de Z. O sea, si yo tengo un esfuerzo de corte en esta dirección, pero aplicado sobre el fluido en la posición R, ¿sí? Me va a transferir cantidad de movimiento en el sentido radial. ¿Sí? Es como pensar que yo acá tengo una lámina, digamos, que envuelve a este pequeño cilindro hueco que se está moviendo en la dirección Z, y al moverse transfiere cantidad de movimiento por difusión a este volumen de control. Y eso es lo que llamamos tau RZ. ¿Sí? Es sobre el plano R en la dirección Z, la dirección del esfuerzo, pero el flujo se va a dar en este sentido, o al revés, dependiendo de dónde sea la mayor velocidad. Pero bueno, ¿cómo lo evalúo? Bueno, el área, pero esta vez el área no es el área de la arandela acá arriba, sino que es toda el área lateral del cilindro, por eso es 2πr por L, o sea, es como si fuera un volumen de control
un cilindro hueco por el flujo difusivo. ¿Dónde lo voy a evaluar? En R y en R más delta R. ¿Cuáles son las fuerzas? Bueno, voy a tener la gravedad. Lógicamente, la gravedad o el peso va a ser el volumen ocupado por mi volumen de control multiplicado por densidad y la componente G, que en este caso coincide con la dirección Z, de la componente de la gravedad. Otras fuerzas que aparecen son las presiones que tengo en la cara superior y en la cara inferior. Va a ser el área por P sub 0 para indicar la fuerza superior. Fíjense que esto me da positivo en el sentido de GZ. Y en la base va a cambiar de signo y la presión va a ser distinta, va a ser P sub L. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, tengo que analizar todos esos efectos. Lo que entra por flujo convectivo aditivo, lo que entra menos lo que sale por flujo difusivo, lo que se genera por las diferencias de fuerzas de presión y la fuerza de peso. Bueno, el primer tiempo, si yo plantearía el balance de masa, me va a dar que el primer término, en el primer tiempo, se hace igual a 0, con lo cual se me cancela. Y puedo trabajar con las otras componentes. Entonces, si yo trabajo algebraicamente, me queda un balance donde me aparece el delta R. Y esto ya me da idea de derivada, ¿no? Como cuando llegamos a los balances diferenciales. O sea, dividiendo toda esta expresión por delta R, aplicando límite, llego a una relación entre el esfuerzo, o sea, me va a aparecer una derivada, y acá voy a usar, no sé si ya empezaron a ver el concepto de presión motriz, que es acoplar, digamos, el efecto de las dos fuerzas, presión y gravedad, o sea, peso del fluido, en un solo término. Acá es menos porque el origen, digamos, en la coordenada Z es hacia abajo, y por eso conviene escribirlo así. Pero, digamos, dependiendo de cómo ponga mi origen de coordenadas y las direcciones de mis ejes, en general uno podría pensar que esta presión la defino como la presión motriz, la P grande, como la presión más ρ por GZ o menos ρ GZ, digamos, una combinación del efecto del peso y de la presión en el fluido. Usando esta definición, llego a esta ecuación diferencial. ¿Esto qué me dice? Que la derivada en la dirección radial de R por el tau, el esfuerzo, aplicado sobre un plano en R en la dirección Z, es igual a las diferencias de esta presión motriz entre entrada y salida, dividido L, por la posición del radio. Esta ecuación diferencial yo la puedo integrar rápidamente y tengo que empezar a identificar cuáles serían mis condiciones de contorno. Bueno, el valor de tau tiene que tener un valor finito. Entonces, cuando me aparece una constante de integración acá dividido por R, si R fuera 0 y C1 tuviera un valor finito, esto se me haría un número muy grande, o sea, tendría infinito, y lo cual no podría ser, no tendría sentido físico. Por lo cual, eso ya me está indicando que C1 tiene que ser igual a 0. Con lo cual, lo que existe es una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la posición radial. Acá asumo la hipótesis de fluido newtoniano, el esfuerzo aplicado en un plano R en la dirección Z es menos la viscosidad por la derivada de B sub Z en la dirección R. ¿Sí? Yo siempre aplico la reglita de que el primer subíndice de acá va abajo y el segundo va arriba. Y ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, reemplazar esta expresión con el tau y me va a quedar una ecuación diferencial para la velocidad. Integro. Yo la parte algebraica, ustedes están haciendo ejercicios y lo pueden resolver. Lo importante es cómo llego a la ecuación diferencial
y cuáles son las condiciones de contorno que voy a imponer para poder resolver. En este caso tengo una sola condición de contorno porque ya había puesto la condición que el tau tenía que tener un valor finito. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de contorno que me permita despejar y hallar C2? Bueno, la condición de no deslizamiento. ¿Qué es la condición de no deslizamiento? Cuando yo tengo un fluido en contacto con un sólido, esa primer capita, esa primer lámina de fluido, va a tener la misma velocidad que el sólido. Como en este caso el sólido es el tubo, que lo estoy considerando quieto, que la velocidad es cero, por una cuestión de que el fluido no desliza, o sea, no adquiere una velocidad distinta a la del sólido, tienen que ser iguales, entonces B sub Z en R es igual a 0. Con esta condición de contorno, despejo y llego a la ecuación famosa. ¿Por qué? Porque la habíamos visto en las primeras clases cuando dijimos que dentro de un tubo se daba un perfil parabólico de velocidades. Ahora bien, ¿eso es válido? ¿Para qué condición de flujo? Laminar. ¿Cómo decíamos que un flujo era laminar? O sea, ¿cuál era el criterio para definir dentro de un tubo de sección circular que el flujo era número menos bajo? ¿Bajo qué significa? Menor a 1, menor a 10, menor a 2100. ¿Mm? Muy bien, sí, eso ya tienen que manejar. Bueno, bien. Entonces, esta ecuación me dice, acá me aparecen las variables geométricas R y L, las diferencias de presión. Tengan presente que esta diferencia de presión tienen en cuenta la presión que tiene el fluido más el peso del fluido y la viscosidad. Este es el famoso perfil parabólico. Acá yo supuse que el tubo era vertical, que el flujo era descendente. Entonces, sobre la pared, o sea, la posición esta me estaría indicando en R igual R, ¿sí? Si esto es R para acá, o sea, sobre la pared la velocidad es 0, va creciendo hasta que alcanza el máximo en el centro. Y después, bueno, disminuye lógicamente hacia el otro radio. Desde el punto de vista de la transferencia de cantidad de movimiento, lo que yo pienso es que en el centro es donde la velocidad es mayor y va transfiriendo cantidad de movimiento hacia las paredes. Entonces, fíjense que si yo analizo el flujo de cantidad de movimiento, desde el punto de vista de los esfuerzos, la dirección de la transferencia se da desde el cero del radio a medida que crece el radio. O sea, en el sentido positivo. Fíjense que el esfuerzo es positivo para cualquier valor de R, ¿no? Lógicamente que esta expresión es válida hasta R. Entonces, desde el centro, el esfuerzo va a ir creciendo y va a ser máximo sobre la pared. Y los valores son positivos. ¿Por qué son positivos? Porque coinciden en la dirección que yo estoy transfiriendo cantidad de movimiento. Fíjense una cosa interesante. Acá, el esfuerzo máximo. El esfuerzo de fuerza por una unidad de área. Entonces, este esfuerzo que está acá, ¿cuál sería la fuerza y cuál sería el área evaluada en la pared? O sea, lo que quiero que vean acá, que esta expresión, si yo tomaría, claro, es la área de la superficie interna del cilindro, y la fuerza no es más que la diferencia de presiones más el peso de ese volumen del principio. O sea, si yo tomo todo el volumen que está dentro de mi tubo, ¿sí? Entre 0 y L, a ese peso más la diferencia de presión, esa sería mi fuerza, y la divido por el área,
me va a dar este valor, lo cual es lógico, ¿sí? O sea, el esfuerzo que está haciendo todo este fluido sobre la pared tiene que ser el total de las fuerzas dividido esa área. Bueno, de acá podemos calcular algunas cosas que ustedes están haciendo ahora. Si yo ya tengo el perfil, o sea, lo importante es llegar a esto, a un B en función de R, de X, de Y, aplico la definición de velocidad media, o sea, la integral, la superficie, en este caso ρ es constante, por eso no la considero, y llego a que la velocidad media es la diferencia de esas presiones motrices, pero me aparece un 8, en la presión anterior me aparecía un 4 acá. Si analizo velocidad máxima con velocidad media, me dice que la máxima es 2 veces la media, ¿sí? O sea, si yo veo acá mi perfil parabólico, en este punto, lógicamente, tengo el máximo, la mitad de esa velocidad, ahí, esa varía a ser la media, la velocidad media. ¿Qué puedo calcular también? Bueno, la fuerza que hace el fluido sobre la superficie mojada de la tubería. O sea, formalmente esta sería la definición. Menos la integral sobre la superficie del esfuerzo, evaluado en la superficie, producto interno escalar con n. Esto, a ver, la matemática no quiero que se mareen, pero lo único que me gustaría es que visualicen que esto es un tensor, tiene dos rayitas. Si yo le hago un producto escalar con un vector que tiene una sola rayita, como que me disminuye un orden y termino teniendo un vector. O sea, por eso acá tengo una fuerza, son tres componentes, ¿sí? Como si acá tuviera una matriz de 3×3, producto matricial con una matriz de 3×1, me termina dando una matriz de 3×1. Para el ejemplo que vimos, digamos, las componentes casi todas son ceros, salvo la tau sub RZ, y el versor n de la superficie es el -1. ¿Por qué es -1? Porque el versor, digamos, yo tengo que pensar la superficie interior, ¿no? Es en sentido opuesto a la dirección de cómo crece la coordenada. Con lo cual, formalmente aplico esa formulita, pero vamos a llegar a esta integral, ¿no? 2pi RL, esto que debería ser el esfuerzo, evaluado en R igual a R, fíjense que por más acá tenga las dos componentes, cuando yo hago producto este por este, más este por este, más este por este, el único que sobrevive es el tau RZ que tengo acá. Bueno, esa fuerza en Z es lo que le quise mencionar antes, no es más que la diferencia de presiones multiplicada por el área de entrada y salida, o sea, la diferencia de presión entre la entrada y salida, más que, esto no es más que el peso del volumen contenido en todo mi dominio donde hice la integración. O sea, es toda la fuerza que estoy teniendo, lógicamente, cuando a esta fuerza la divido por el área, me da el esfuerzo. Y bueno, la ecuación, y esto no sé si ya lo han usado, lo han escuchado, si yo calculo el caudal volumétrico, porque fíjense que es lo que yo generalmente puedo medir más fácilmente, ¿no? O sea, si yo pongo un balde en una canilla, abro la canilla y cuento el tiempo en el cual el balde se llenó, tengo un valor de los metros cúbicos por unidad de tiempo que me está dando esa tubería, lo cual lo puedo relacionar con la velocidad media y con caudal másico si tuviera la densidad. Pero bueno, relacionando el caudal volumétrico con la velocidad que tenía anteriormente, obtengo esta ley, que es la ley de Hagen-Poiseuille, donde me relaciona el caudal con, bueno, valores constantes, o que sería pi 8, pero bueno, la diferencia de presión, el radio a la cuarta, la viscosidad y la longitud de lo que sería el tramo que estoy considerando. Esto es importante, pero hay que tener en cuenta las hipótesis, que es un poco lo que mencioné antes, bajo las cuales es válida esa ecuación. O sea, el flujo tiene que ser laminar, Reynolds menos 2007. La densidad constante.
estado estacionario, o sea que es independiente del tiempo. El fluido es newtoniano. Que sea newtoniano es que la relación entre esfuerzos y deformaciones o gradiente de velocidad sigue la ley de Newton, o sea que hay una constante de proporcionalidad que es la velocidad. Los efectos finales son despreciables, esto es lo que dije antes, o sea, esa longitud que estoy considerando tiene que estar alejada de la sección de entrada y salida de la tubería, que es donde se necesita cierta longitud para poder generar un flujo desarrollado, o sea, que después no varíe a lo largo de Z. El fluido se comporta como un medio continuo. Eso parece trivial, pero en realidad si tuviera un gas a muy baja presión, ¿sí? O algunas otras circunstancias, pero si estoy haciendo vacío en un equipo y tengo un gas a muy baja presión, ya la distancia entre cada molécula son muy grandes y probablemente no lo pueda considerar como medio continuo. Y el otro tema, lo cual, si se cumplen, digamos, las hipótesis de fluido continuo, es válida que no hay deslizamiento en la pared. O sea, que la velocidad sobre la pared, la velocidad del fluido tiene el mismo valor que la velocidad del sólido. ¿Para qué se usa la ecuación de Hagen-Poiseuille? Bueno, como me relaciona caudal volumétrico, volumen, tiempo, con viscosidad y una diferencia de presión motriz, la puedo usar para calcular viscosidades. Esto es un viscosímetro. No sé si han usado, han hecho alguna experiencia en alguna de las físicas o químicas que han tenido previamente. La idea es la siguiente, o sea, lo que yo puedo medir indudablemente es caudal y tiempo. Si yo logro un dispositivo que mantenga esta diferencia de presiones constante, los parámetros geométricos los va a dar el dispositivo, digamos, yo puedo desde esta expresión determinar la viscosidad, ¿sí? Pensemos en este dispositivo funciona así, se los cuento. Por este tubo se ingresa el líquido que quiero determinar hasta una determinada marca. Después con una volpipeta o bueno, aspirando, digamos, yo logro que este líquido suba por arriba de la marca A. Lo enraso, lo fijo en la marca A y dejo que escurra de manera de contar el tiempo que transcurre desde A hasta B. Fíjense, yo tengo el volumen conocido en este bulbo de A a B, ¿sí? Este nivel H que me va a hacer la fuerza impulsora, que va a ser la diferencia de presiones, o sea, como esto está presión atmosférica, esto está presión atmosférica, es la fuerza del propio peso la que realiza el movimiento, o sea, de esa columna. Entonces, despejando de acá mu, digamos, si conozco la densidad, puedo obtener la viscosidad, y si no, lo que obtengo es nu, que es la viscosidad cinemática, o sea, la relación mu sobre rho se llama viscosidad cinemática, y va a quedar función de qué? De los parámetros que son constantes, pi, g y 8, y parámetros geométricos del equipito, h, r a la cuarta, el volumen, que es el volumen de este bulbo acá, que va a estar dado, sobre L, que sería la longitud de este capilar acá, donde el tubo se estrecha. Entonces esto no es más que hacer ese procedimiento, medir el tiempo, y conociendo lo que se conoce como constante del viscosímetro, multiplicándolo por el tiempo que yo mido, puedo obtener o la viscosidad relativa, viscosidad cinemática, o, conociendo la densidad, su viscosidad. Este principio es el que se usa para medir viscosidades. Bueno, y ahora, ¿qué otras cosas interesantes surgen de la ecuación? Bueno, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, un tanque con un tubo de salida, ¿no? Y pienso el flujo a lo largo de esa salida, suponiendo que las condiciones son laminares, ¿sí? La diferencia de presión, bueno, va a ser la diferencia de altura entre este punto y la salida, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo me afectaría el caudal si, manteniendo todo lo otro constante, aumento el radio del tubo al doble? ¿Sí? Es lo que está dibujado acá en 2.
paso a un radio ROS 2 veces radio 1, o sea, más grande. Como está el caudal es proporcional a R a la cuarta, el efecto es enorme. O sea, aumentar el diámetro de un tubo, manteniendo constante la diferencia de presiones, me aumenta 16 veces el caudal volumétrico. Bueno, fíjense la importancia de esto, pero en sentido inverso, que tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿no? Cuando el problema que genera el colesterol y demás es que forma una capa de grasa, digamos, en la arteria que genera como una disminución. Digamos, si yo tengo una arteria de esta sección, genera una disconstrucción que me disminuye la sección. Entonces, si me disminuye la sección, el caudal sanguíneo que yo tengo que mantener, o sea, le digo al corazón que mantenga el mismo caudal, ¿qué va a tener que hacer el corazón? Aumentar la diferencia de presión. Y por eso uno sufre una de las causas de la presión alta, cuando tiene problemas con cardíacos y esta relación con las obstrucciones en las venas. Bueno, continuando, la pregunta es, mismo sistema, pero paso de un tubo de longitud L a uno de 2L. ¿Cómo varía el caudal? Se reduce a la mitad, ¿sí? Porque L aparece acá y el 2L hace que, lógicamente, yo estoy logrando de algún modo mantener la diferencia de alturas constantes, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación? Donde en realidad ahora no está horizontal, sino que está vertical. Ajá. Bueno, se los dejo para que lo analicen y me hagan preguntas o me escriban y lo vemos la próxima clase. Yo subí esto al Drive, pero no sé si ya está compartido. Ahora lo subo al campus. Es como un material complementario a lo que habíamos visto en la teoría. La idea era un poco repasar algunos temas y llegar así a esta ecuación que era importante. Bueno, chicos, yo por mí voy a dejar acá. Más vale la próxima clase empezamos con el nuevo tema. Están con la guía 4, ya tienen material como para comenzar la guía 5. Y la semana que viene seguimos con lo que se necesita para esa guía. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya les cederé a... Tengo dudas, sí, María. Dale, a ver, hagamos alguna discusión, hablemos de esto. No sé si querés habilitar el micrófono o transcribir. Hola, soy Pilar, ¿se escucha? Sí, se escucha, Pilar. ¿Podríamos volver a cuando identificamos qué componentes del tensor eran cero en esta deducción Sí, y cuáles no? eh, Como que no entendí bien qué estaba pasando cuando dijimos, por ejemplo, el tau RZ, sí, eso. sí. ¿Se puede ver en el problema qué es lo que está pasando para que las El demás problema sean es como cero? que yo partí de esa suposición, por cómo planteé el balance. Yo no llegué a armarlo, pero sí, me hiciste acordar. ¿Ustedes cómo están abordando este tipo de problemas? En lugar de hacer un balance de volumen de control en en cada, en cada problema que tengan, o sea, en cada nuevo dominio, ¿cómo trabajamos? Agarramos las ecuaciones generales y empezamos a ¿qué? A tachar, ¿verdad? Están haciendo eso. Bueno, ese es otro modo y les sugiero, si van al ver está hecho, pero prueben partiendo de las ecuaciones, lógicamente, agarren con la balance microscópico de masa. El balance microscópico de masa, al considerar solo la componente Z de B,
ya te queda que la derivada de b sub z respecto a x, perdón, la velocidad sub r respecto a z, la velocidad de b sub z respecto a z no varía. Bueno, y así seguís trabajando. En este caso, la realidad es que cuando yo hice el balance, yo supuse que solo había flujo convectivo en la dirección z, ¿sí? Porque no hay otra componente de velocidad, y también supuse, por eso, que el único esfuerzo que me aportaba cantidad de movimiento era el tau sub rz, porque tenía que ver con que si yo tengo una lámina de fluido que se mueve en este sentido, va a transferir cantidad de movimiento por difusión mediante el esfuerzo que le hace a la lámina contigua, ¿sí? No hay otra velocidad, o sea, si esto giraría, ¿sí? Así, ahí habría otro gradiente de velocidad que podría generar cantidad de movimiento, pero desde la hipótesis que partí que solo había componente en la dirección z, ya eso me anula todas las otras componentes. Y la componente en z, porque uno pensaría, bueno, pero si yo tuviera un gradiente de velocidad en la dirección z, o sea, siempre que tengo gradiente de velocidad, diferencia de velocidad, es donde me va a aparecer un tau. Pero en la dirección z, al aplicar el balance de masa, la condición de la ecuación de continuidad, me dice de que la derivada de b sub z respecto a z es 0. O sea que ahí ya desprecio la posibilidad de un tau sub zz. Buenísimo, ahí entiendo mejor. ¿Sí? ¿Te aclaró Sí, algo? Bueno, hay que hacer sí, alguna. sí, sí. ¿Sí? Sí, me aclaró, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Más atrás todavía, cuando vimos ese perfil de velocidades para ver hacia dónde va el flujo difusivo, ese, ¿qué ejemplo real no sé, dónde puede encontrarse ese perfil de velocidades? Como que no me podía imaginar una situación real en la que viera eso. Sí, lo que pasa es que si vos tenés, bueno, un tanque agitado, parate en la aleta del tanque. O sea, ¿te imaginás un tanque agitado? Es un tanque que ¿Mm? tiene una hélice. Sí. Entonces, imagínate que la hélice gira. Al estar la hélice girando, si esto estuviera girando así, estaría generando velocidades en todos los sentidos. ¿Sí? No sería esto, así. Mm, Lógicamente, yo acá elegí algo que fuera fácil de visualizar, ¿se entiende? Que solo tenga dos mm, componentes para poder mostrarlo. Pero puede ser que en un tanque, en algo 3D, en alguna mm. sección, en algún punto, te pueda aparecer un perfil así, ¿por qué no? Ok, ok, ¿Entendés? perfecto. Si tenés un Sí, tanque agitado, eso va para todos lados. O sea que podés sí, tener perfiles puntuales con diferencias componentes. buenísimo. Sí, se entiende. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no ves el sentido del esfuerzo. Acá es como que me estoy concentrando más bien en el perfil y la idea es pensar el esfuerzo como un flujo de cantidad de movimiento. Entonces, decimos, y esto sí que les quede grabado, porque cuando vean perfiles de velocidades, bueno, al ver perfil uno dice, bueno, esto disminuye, por ejemplo, la componente esta B sub Z, disminuye en el sentido de I, entonces la transferencia de cantidad de movimiento es en este sentido. El esfuerzo, ¿cómo sería? Bueno, yo me estoy parando solo en este plano, pero si esta lámina o el elemento de fluido que está parado sobre esta flecha roja, digamos, se mueve en este sentido, le transfiere cantidad de movimiento a su derecha. Eh, y de esa manera está generando el esfuerzo. Eh, podríamos pensar quizás
lo que faltaría acá es decir que esto se haga cero en algún punto, entonces uno acá piensa una pared, no sé. Entonces es como que estás viendo el efecto del esfuerzo con la pared que está el rozamiento. Quizás por eso no se llega a ver. No sé, Sofía, eh, si te quedó un poquito más claro. Quizás mi idea acá era que ustedes vean más que todo la relación entre la derivada y el esfuerzo. Pero claro, acá, Hola. o sea, cuando uno está en un tubo es más fácil ver el efecto con la pared, que es donde generás ese esfuerzo tangencial que de algún modo lo vas teniendo entre el fluido y el sólido. Quizás acá habría que pensar que el problema de estar en 3D es que, claro, va para todos lados y es difícil de visualizarlo, porque si me paro en el perfil verde, que es la trayectoria que tendrían las partículas, si vuelvo a la idea de que esto podría ser una aleta de un ventilador o algo que gire, al estar la aleta media curva y digamos, puede darle un impulso en este punto que salga para arriba, mientras que acá va a salir para adelante. Se entiende que es bastante complejo la visualización de los esfuerzos, pero esa paleta, el sólido, estaría dándole como de chanfle al fluido. ¿Alguna otra? Sí, yo lo que no entendía en realidad era eso, el sentido contrario a cómo varía la velocidad, Ah, por lo menos, pero capaz es el gráfico, que no, si ¿cómo? lo veo capaz en otro. ¿Cómo? O sea, esto que está acá, lo de la relación. Claro, lo de la transferencia de cantidad de movimiento que va en ese sentido, sí, pero no veo por qué el esfuerzo iría como en sentido contrario. Lo que pasa es que el esfuerzo, a ver, si te acordás, por ahí, por eso, cuando ver los esfuerzos es más fácil en un planito o en el caso del tubo o lo de las dos placas, ¿no? Cuando tengo un fluido entre. Sí, sí, ahí sí lo vi más o menos porque, bueno, como que por cómo me iba dando la expresión y eso y al graficarlo, pero bueno, debe ser porque al ser en 2D es más fácil de Claro, verlo. para mí lo interesante acá es que ustedes vean la relación entre el esfuerzo y el gradiente, y la verdad que ver acá, digamos, quizás, ya te digo, quizás, porque uno lo ve cuando aplica una fuerza sobre un sólido que genera el movimiento sobre el fluido, es un poco más fácil. Pero acá, no sé, tendría que pensar a ver si pudiera hacer el ejemplo con una paleta de algo que rota, a ver si los ayudaría. Pero lo tengo que pensar un poco para ver si eso podría ayudar un poco digamos, la presencia del sólido que le esté generando el corte. Si no, es otro elemento de fluido que genera digamos, el esfuerzo sobre los elementos contiguos, ¿no? Que eso se va transfiriendo. Genial, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Esto les recomiendo que vayan, está resuelto en el ver, ya les digo, depende la edición, está planteado de modo distinto en cuanto a nomenclatura y demás, pero es el capítulo 2 a capítulo 3 del ver, está resuelto, me parece que es el 2, ya les digo. Sí, en el 2, y si van al capítulo 3, está también resuelto, pero del mismo modo en que ustedes trabajan, o sea, partiendo de la ecuación de Navier-Stokes en forma general. Cuando yo llego a la ecuación diferencial,
¿sí? Me quedan dos términos acá. La presión, que es la presión que tiene el fluido, esto no es más que diferencia de presiones entrada y salida, y ρ por G, que está asociado al peso. La idea es definir una presión motriz. En este ejemplo, por como yo elegí el sentido de Z, que es hacia abajo, ¿sí? Z es hacia abajo, me conviene expresarlo de este modo. Pero si yo elegiría Z para arriba, me convendría ponerlo, o sea, sería como más. Eso depende de cómo planteás el sistema coordenado y la orientación. Es como cuando usás un plano inclinado, que a veces uno, para poder representar las componentes de los vectores, usás un ángulo u otro, entonces te cambias coseno por seno en la expresión. No sé si te quedó más claro. Esta es el problema de no tener un pizarrón, un papel como para plantearle otro ejemplo. En este caso, a ver, fíjate, vamos a hacer el ejemplo. Digamos, yo tengo P0 sería P0 menos ρg Z0. Pero Z0 es 0. Entonces me queda que P0 grande es P0 chiquita, que es lo que está acá. Y PL, que aparece acá, sería P chiquita l menos ρg, y acá el valor es L. Entonces es como que multiplico y divido acá por L. Ahora, y de esa manera llegas a esta expresión. L, claro. Fíjate, porque como esto es menos PL, y acá es menos P0, me queda menos PL más ρg L, con lo cual puedo reemplazar acá. Si yo acá hubiera puesto un más, esto, o sea, no podría reemplazar directamente por PL. Tiene que ver un poco por el signo que me quedó acá, el cual quedaría distinto si lo pongo al revés. Mirá, a ver si... Me molesta un poco el hecho de que te lo tenga que decir al aire, pero como Z es en el mismo sentido de G, acá esto todo es positivo. Si Z hubiera sido para arriba, ¿sí? Acá me quedaría un menos, porque G, este G, sería para abajo, en sentido opuesto al eje Z. Entonces, al tener un menos acá, me va a aparecer un menos acá, que me va a obligar acá a poner un más. Entonces te digo, depende de cómo elijas el sistema de coordenadas. Si Z va en la dirección de la gravedad o si es en sentido inverso, digamos. El tema lo tenés cuando tenés un plano inclinado, que ahí ya depende cómo lo elijas. Lourdes, no sé si se entendió. Ah, yo seguí hablando. Claro, perfecto, gracias. Bueno, Ángeles, no me queda claro cuál sería la superficie de normal R. Bueno, es la superficie del cilindro, ¿sí? Porque yo en X y Z me imaginaba la superficie que tuviera ese eje de normal, y ahí pensaba las velocidades, qué esfuerzos podrían provocar. Bueno, acá es pensar, los planos R serían todos cilindritos así, concéntricos, o mejor dicho, depende en qué posición de R. Todo eso serían planos, ¿sí? Entonces, si yo tengo el plano R, igual 0 sería como una línea acá, pero, digamos, serían las áreas de un cilindro. Y el vectorcito normal siempre va a apuntar hacia adentro. No sé si
o si me podés reformular la pregunta para ver qué es lo que me querés preguntar. Ángeles Rinaldi. O bueno, no sé si todavía está. Bueno, chicos, igual. Ok, Ángeles. A ver, yo tampoco entiendo muy bien lo que me preguntás. No sé si tenés micrófonos, por ahí es mejor si lo activás. Si no, voy a tratar de... En X y Z me imaginaba la superficie que tuviera ese eje de normal, y ahí pensaba en velocidades que Hola. esfuerzos podrían provocar. No, es eso que me estás explicando, pero claro, me cuesta imaginarme la superficie normal, la superficie que tenga normal R. O sea, es eso que me estás explicando. Claro, es como una superficie cerrada, es todo el cilindro, toda la Claro. superficie del cilindro, del lado de adentro. Y cada vez que Claro, aumentás R o generás una nueva superficie, es distinto a la situación que tenés en X y Z, que vos tenés planos, ¿no? Acá como que la normal AR va a ser esa área. sí, listo. Ahí entendí, gracias. Bueno, chicos, dejamos acá. Los dejo con los chicos de la práctica. ¿Alguna pregunta? Si tienen dudas, lo ideal sería que, bueno, o que mándenme un mail, está igual el foro, que contestamos todos, más que todos los chicos están más atentos, pero no, lo que pensaba es decir, bueno, cuando arrancamos las clases de teoría, por ahí los primeros minutos usarlas para aclarar dudas o poner algún otro ejemplo, pero me gustaría que ustedes por ahí me las hagan llegar como para prepararlo, ¿no? Bueno, chicos, no sé, si no tienen otra pregunta, no sé si está Javier. Sí, acá estamos. Muy bien. Arrancamos a las 7, si les parece, en esta misma conversación. Ahí está Eli, sí. Y arrancamos todos juntos y después nos separamos en grupos. Probablemente hagamos unos 20 minutos todos juntos, vemos más dudas y después volvemos a los grupos para hacer dudas más personales, digamos. Creo que eso se puede dejar de grabar, ¿no? Sí, ya cancelo. Ya está.